Miren cómo se ve la carne. Es una cosa que vale la pena comérselo y metérselo todo en la boca. Que hemos llegado a Chorizolandia. Es muy rico. Miren este señor cómo anda con su perro cargado encima. Amigos míos, damas y caballeros, señoras y señores, les cuento que el día de hoy me encuentro en una de las ciudades más grandes de todo el mundo. Me encuentro en Sao Paulo, Brasil. Aunque está lloviendo, eso no nos va a detener. La misión del día de hoy es recorrer algunas calles para probar la mejor comida callejera que se encuentra en esta ciudad. Brasil es extremadamente reconocido porque son buenísimos en el fútbol, bailando samba, en la fiesta, pero la gastronomía callejera es un punto clave por los cuales muchos turistas vienen a este país. En este momento me encuentro exactamente en la avenida Paulista, que los días domingos la gobernación o las personas, quien sea que esté encargado de la ciudad, cierran las calles para que las personas vengan a comer, a compartir, a jugar con los niños. Y la recomendación que me dieron es vete a caminar esas calles para que encuentres la comida callejera. Ah, pero miren esto. Miren este señor cómo anda con su perro cargado encima como si fuese una cosa bárbara. Miren ese equilibrio. Há perigo na esquina, eles venceram. E o sinal está fechado. Primero que vamos a probar es esto que se llama lanche de pernil. Pueden ver que básicamente es como un sanduchito con pernil bien brasileño. Le colocaron tanta salsa. Miren cómo juntan el quesito, el pernil. Van haciendo la forma para colocarlo dentro del pancito. Pero como está lloviendo, no podemos perder el tiempo para que no se convierta en un sándwich acuático. Así que vamos para adentro. Como dicen los brasileños, es gustoso, muy bueno, muy bueno. Miren cómo se ve la salsa, miren cómo se ve la carne. Es una cosa que vale la pena comérselo y metérselo todo en la boca. No me arrepiento de haber comprado esto, está buenísimo. Encontré un puesto de comida. Olá, tudo bem? Nós sou Espetino do Dime. Já estamos trabalhando acá na Avenida Paulista, entre Mac e Mil. E temos lanches, churrasco, enfim, inúmeras variedades de churrasco. Venha para visitar São Paulo. Acá el pana me acaba de vender un pequeño mixto que en Venezuela esto se le conoce como pincho. Tiene cerdo procesado, tiene pollo, mejor dicho, como se dice acá, tiene frango, tiene carne de res. Esta carne honestamente la desconozco, pero lo importante es que sepa bien, ¿verdad? Así que vamos a probarlo. No está suave, pero tampoco está dura. Ya ¿qué es esto? Esto es chorizo. Chorizo que a ustedes les gusta. No está mal, está bueno. Está muy bueno, así que le doy 10 de 10 a este pitiño mixto. Aún sigue lloviendo, pero seguimos caminando, recorriendo la calle de la avenida La Paulista para ver qué pude encontrar más de comer en este lugar. Una vendedora me dijo, dale derecho, que ahí vas a encontrar bastante variedad para que comas y lo muestres en tu video. Y espero que esta pequeña aventura aquí en Sao Paulo les esté gustando. Ay, pero miren esto, esta señora gallina es demasiado sexy. Demasiado sensual, qué bella. Muchachones, acabo de encontrar
la famosa coziña. Básicamente es una masa de yuca, por dentro tiene pollo y queso cremoso. Desde que llegué a Brasil lo he buscado, lo he investigado, me lo ha recomendado y ahora en un momento será tragado. Vamos a probar la coziña brasileira. Bueno, tiene un sabor simple, un poquito salado. No sé si ese sea el sabor verdadero, pero no me voy a quejar. Si lo partimos a la mitad, pueden ver que por dentro se ve el pollo con un poquito de crema. El pollo se ve un poco tieso, así que vamos a morder el lado donde está el pollo. Es muy rico. La masita de yuca con el pollo suavecito. ¿Qué cosa tan deliciosa? En este momento nos encontramos frente al mercado municipal, mejor conocido como el Mercadao, que se fundó en 1933. Los policías me están haciendo señas que el bolsito me lo coloque de frente. Allá en el fondo, estratégicamente se colocan ciertos policías porque la inseguridad en esta ciudad es tan elevada que a lo largo del tiempo han tenido que los policías sectorizarse, básicamente uno en cada cuadra, por la gran cantidad de movimientos que hay. Al ser una de las ciudades más grandes del mundo, la delincuencia cada vez predomina más y toca estar bien preparado. Pero claro, en este video no vamos a hablar de la delincuencia, sino de la comida en este lugar. Tiene aproximadamente más de 1.500 trabajadores, mueve al menos unas 350 toneladas al día. A la semana puede recibir hasta 50.000 habitantes y vamos a entrar para comer y continuar con esta aventura bien deliciosa. Vamos para allá. Aquí venden tabaco puro. Evidentemente huele fuerte, pero tampoco no lo vamos a probar en este video. Quizás en otro videíño probamos el tabaco, pero en este no. Este lugar es demasiado grande. Apenas entré, ya se siente el olor a comida, a condimentos, a queso, a carne. Entonces ahora vamos a ver qué puedo encontrar para comer acá. Pero ya yo siento algo de mareo con tantos olores fuertes. Quizás esto no sea una comida callejera como tal, pero una señora iba pasando y me dice: Orlandiño, tú tienes que probar esto que se llama una yaca. Básicamente es una fruta seca. No sé de qué es, no sé cómo se ve ya cuando no está procesada, pero como estamos hartando, vamos a darle para adentro. Si no me equivoco, esto sabe a plátano maduro. Lo secan, lo ponen dulce y luego lo secan al punto de que parece una rufle. Pero yo le doy un 9 de 10 porque está dulce, sabroso. Vamos a ver qué seguimos encontrando en este Mercadao do São Paulo. Amigos míos, sigo buscando qué comer, pero les quiero mostrar que hemos llegado a Chorizolandia. Miren, todos los chorizos allá rodando, y no simplemente es de exhibición, sino también para venderlo, para que el que llegue diga: señor, deme un choriciño para mi barrigueña. Te pican el chorizo. Perdón si se molestan, perdón si se asustan con ese comentario, pero miren, está súper interesante en la manera como en este lugar exhiben la comida. Pero nada, ya tengo hambre, además es que seguimos picando. Una señora me dijo que suba al segundo piso, que quizás no voy a encontrar muchas cosas para probar o para comer, pero que acá arriba se encuentran las vistas más espectaculares dentro del Mercadao. Así que vamos a ver si esto es verdad. Bueno, desde este ángulo no es mucha la diferencia de lo que se ve. Miren acá, hasta un ascensor para simplemente
2 pisos tienen acá. Me imagino que para transportar las cosas o las personas que no quieran subir escaleras tienen un ascensor bien bonito para que suban para allá. Yo me arrepiento de lo que dije, miren esto. Desde acá arriba se ve el mercado bien bonito y allá al fondo hay unos cristales bien chéveres que se ven bien coquetos. Miren esa belleza. Realmente es súper interesante imaginarse que acá a la semana entran hasta 50.000 personas. Hay más de 290 locales. Y bueno, aquí en el segundo piso hay gente comiendo que por respeto a su privacidad no les voy a grabar porque están todos amontonados. Pero realmente está súper bonito este lugar. Creo que debo volver a grabar un video completo solo de este sitio. Miren esto rapidito antes de seguir comiendo. Aquí te quieren imponer las frutas, te la dan como cortesía. Si tú la llegas a comer, te la van a cobrar carísimo. Estamos aquí sentados para probar este pastel de bacalao que ya van a ver. Pero pueden ver aquí, colocaron una bandeja de frutas. Básicamente que si uno la toca, ahí mínimo son 600 reales que nos van a tumbar porque así son acá. Pero bueno, muchachones, ahora vamos a continuar con el pastel de bacalao. No sé si se come con la mano, con cubierto. Miren esto, es un pastel triangular. Miren el bacalao bien espeso por dentro. Si no te gusta el pescado, pasa este video. Pero como decimos en Venezuela, para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Está bien saladiño el pastel de bacalao. Gracias a Dios no tiene espinas, así que no me voy a atragantar. Pero le doy un 10 de 10 porque está bueno. No tiene grasa, no tiene espinas, está sano. Y vamos a seguir probando este pastelote. Muchachones, evidentemente acá en Brasil hay un sinfín de cosas callejeras para comer, para picar, cosas tradicionales, no tan tradicionales. Tampoco soy una gula para comerme todo lo que se me atraviesa en el camino. Así que vamos a cerrar por ahora con broche de oro con este boliño de bacalao. Básicamente es una masa envuelta, adentro tiene bacalao. Me dijeron que a veces le colocan queso, a veces no le colocan nada. La muchacha me dijo que había que colocarle un poquitiño de limón. Espero que estén disfrutando este video como yo estoy disfrutando esta vaina. Bendita sea la persona que inventó el boliño de bacalao. Está demasiado bueno. Pueden ver, el bacalao no tiene queso, pero el toquecito de limón. Perdónenme personas de Brasil si no sé cómo así, culpen a la muchacha que me está atendiendo, pero realmente yo le doy un 10 de 10. Es una de las cosas más sabrosas que he probado en este video. Vamos a cerrar con la famosa caipirinha, que estoy seguro que todos alguna vez hemos escuchado esta bebida. Nunca la hemos probado, por ejemplo, no en mi caso. Ya me adelanté un poquito porque el pastel de bacalao estaba un poquito fuerte y el hedor de boca no era nada normal. Así que vamos a probar mi primera caipirinha. La pedí un poco suave porque imagínense, si la pongo fuerte salgo borracho de aquí para el aeropuerto. Vamos. Está muy fuerte mi caipirinha. Básicamente es como un mojito, dependiendo de la fruta que tú lo pidas. Pueden ver que coloca la fruta picada en trozos extremadamente grandes. Le colocan hierbabuena como se le coloca a los mojitos. Pero luego les prometo grabar un video probando o preparando mi propia caipirinha. Salud por eso. Amigos míos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura gastronómica acá en Sao Paulo. Espero algún día hacerlo en todos los rincones del mundo y que ustedes me acompañen. Mientras subo una nueva aventura pueden ver los videos que están disponibles en este canal. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y como caipirinha yo les digo bye bye, hasta la próxima aventura.